Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en Cristo. Les saluda la pastora Sarita Rico de Familia Betel Internacional. Estamos agradecidos con Dios porque Él nos permite llegar hasta su vida, hasta su hogar, donde usted se encuentra en este momento y continuar adelante viendo lo que la palabra del Señor nos dice. Hemos salido de un fin de semana maravilloso donde vimos la gloria del Señor moverse en nuestra vida, en nuestra reunión, el Día del Amigo celebrando. Muchas gracias a los que visitaron, a los que se conectaron y gracias a los que trabajaron para que esto fuera un domingo maravilloso en la presencia del Señor. Y agradezco a los que ya se conectaron, los que se están conectando. Invite a su familia, invite a sus amigos y dígales: ya está el devocional con la pastora Sarita Rico. Vamos a continuar estudiando Levanta un Memorial. Y hemos entrado en un tiempo ahorita donde los alumnos están regresando a la escuela, o ya es tiempo de clases, mejor vamos a ponerlo así, porque entiendo que no todos van a regresar a clases en persona, sino que van a estar tomándolas en línea. Y bendigo a todos esos padres de familia, esa mamá que va a poner todo de su parte para ayudar a sus hijos, a sus pequeños, para que estudien. Querida mamá, el Señor te honra y Él te va a empoderar y a ungir para que tú hagas ese trabajo de una manera eficaz. No te desesperes. Recuerda lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también Santiago dice: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela al Señor, el cual les va a dar sin reproche. Usted puede decirle: Señor, no entiendo, no sé cómo ayudar a mis hijos. Yo sé que Dios le va a ayudar. Y por otro lado, pida ayuda por otro lado. Pregunte cómo le están haciendo las otras mamás o gente que usted sepa que tiene hijos también. Y nosotros vamos a continuar orando por ustedes para que el Señor les ayude, les bendiga, les use, y a todos nuestros estudiantes, el Señor está con ustedes. Así que hablando de esto, el 6 de septiembre, un domingo, 6 de septiembre, vamos a tener la gran celebración de regreso a clases aquí en Familia Betel. Y va a ser algo tremendo. Vamos a ungir a los hijos, a los estudiantes. Los padres van a estar ungiendo a sus hijos. Vamos a estar recibiendo una palabra por un invitado especial. Y ahí van a estar saliendo los anuncios. Usted conéctese, pregunte, vaya a nuestra página de Familia Betel Internacional y ahí vamos a estar dando toda la información que usted necesita. Pero vamos a entrar de una vez entonces, ya que está usted conectándose y está usted invitando a otros que se conecten, vamos a entrar de una vez a la palabra. Levanta un memorial para cuando te pregunten. Levantar un memorial se toma carácter, se toma fuerza, se toma reconocimiento, se toma dedicación y permanencia. Y un memorial es como un testimonio. ¿Y por qué es que estamos hablando de levantar un memorial? Porque Dios se da cuenta, les decía yo la semana pasada, que a menudo nosotros olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado, cómo nos ha bendecido. Dios sabe que nosotros olvidamos. Por eso vemos a través de toda la Biblia que Él está constantemente recordándole a su pueblo, recordándole a sus hijos, diciéndoles: cuiden de no olvidar. Cuando usted quiera que algo no se olvide, tiene que estar constantemente recordándolo, hablando. Si es algo negativo y usted quiere que no se sepa más, deje de hablar de eso. Pero si es algo positivo, que trae gloria al Señor, continúe hablando para que no se olvide. Estas fueron las palabras que Moisés, fíjese, como líder de aquel pueblo, les dio como una advertencia al pueblo de Dios, justo antes de que entraran a la tierra prometida. Esto lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 12. La Biblia dice ahí en Deuteronomio 6:12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra
de Egipto y de casa de servidumbre. Que no se les olvide que ustedes fueron esclavos por más de 400 años y el Señor fue el que los sacó. Era importante que no se les olvidara de dónde Dios los había sacado, porque esto iba a ser un testimonio para sus hijos, para que ellos les contaran. El significado de la palabra hebrea para memorial es para que te recuerdes. Un memorial es para que te recuerdes y la raíz hebrea de esa palabra, memorial, es para que te recuerdes. Para que te recuerdes de qué, de dónde te sacó el Señor, de dónde me sacó el Señor, cómo Él nos ha bendecido, cómo nos ha sostenido a través de esta jornada. Podemos ver para atrás, hacia marzo, cuando empezó todo, y nosotros podemos ver que los meses han pasado y el Señor estuvo con nosotros en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, que ya se está terminando, y así va a seguir. Amados, no se desesperen. El Señor está con nosotros, estuvo con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros porque Él es un Dios eterno que vive para siempre. El primer devocional vimos la importancia de recordar la manera milagrosa como ellos atravesaron el río Jordán. Y luego también vimos lo indispensable de llevar la presencia de Dios en nuestra jornada, en nuestro caminar. La presencia de Dios para aquel pueblo en ese momento, para ellos la señal era el arca del pacto. ¿Se acuerdan que les hablé del arca del pacto o el arca del testimonio? También vimos que para Dios era importante que cada familia estuviera representada. Por eso le dijo a Josué, escoge un varón, un representante de cada tribu. Eran 12 tribus, escoge 12 hombres y diles que levanten 12 piedras que están en el río Jordán y la carguen en su hombro y pasen el Jordán con esa piedra. 12 hombres, porque es importante que nuestra familia esté representada. Lleven esa piedra en sus hombros para levantar un memorial. También vimos la importancia del memorial. Para cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué, pastora? ¿Por qué tengo que levantar un memorial? ¿Por qué tengo que recordarme? Para cuando ellos te pregunten. Es importante que tú permanezcas firme para que tus hijos sean inquietados, sean provocados a preguntarte, mamá, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hicieron tú y mi papá? ¿Cómo fue que pasó todo esto? Cuéntame de tu juventud, cuéntame cuando comenzaron. Usted debe tener un testimonio para platicarle a sus hijos. Entonces hoy vamos a continuar. Ahí en el capítulo 4 de Josué, a mí me gustaría mucho que usted tomara su Biblia y la leyera conmigo, porque esta es una historia, esto es algo que sucedió, algo verídico, que está en la palabra del Señor, que nos instruye a nosotros por el momento que estamos viviendo. Y continuamos ahí entonces en el capítulo 4 de Josué y vamos a ver cómo aquellos 12 hombres ejecutaron aquella orden. Mire lo que dice el versículo 8, Josué 4:8, dice de la siguiente manera: los hijos de Israel hicieron tal como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, las llevaron al lugar donde acamparon y las depositaron allí. Mire qué tremendo que estos hombres llevaron al pie de la letra lo que se les pidió. No opinaron, no dijeron, bueno, no, sino, pero ¿por qué vamos a hacer esto? Estas piedras están pesadas. No. Estaban viviendo un momento crucial y ellos obedecieron al pie de la letra. Pero para que haya una obediencia, yo diría que el líder debe ser un ejemplo. Para que haya una obediencia de los hijos, los padres deben de ser ejemplo. Para que haya una obediencia en una iglesia, en un liderazgo, el líder debe ser un ejemplo. En tu célula, el líder debe ser el ejemplo. En la casa, los padres, los adultos, los mayores deben de ser un ejemplo. Y yo quiero hablarles un momentito acerca de la importancia del ejemplo, de ser un buen ejemplo.
Podemos ver que aquellos hombres siguieron al pie de la letra la instrucción dada por el Señor a través de Josué. Seguir una instrucción es vital. Yo no sé si a usted, cuando usted da una instrucción o pide que se haga algo y no se hace, así como usted dijo, si usted se queda contento o le molesta. Si usted es humano, le molesta. Imagínese Dios cuando Él nos da una instrucción y nosotros no hacemos lo que Él nos está diciendo. Así le pasó a Josué. Josué dio una instrucción, pero bendito Dios que estos hombres la siguieron al pie de la letra. Era vital que ellos siguieran la instrucción al pie de la letra, porque ahí estaba el testimonio para su familia. Si usted quiere ser bendecido, aprenda a seguir al pie de la letra la instrucción de Dios que está en esta palabra. Eso es lo más eficaz que usted puede ser para su vida. Si el Señor no puede confiarnos una instrucción, ¿cómo nos va a confiar una bendición? Si el Señor no puede confiarnos una instrucción, ¿cómo nos puede confiar una asignación? Si el Señor no te puede confiar una pequeña instrucción, ¿cómo te puede confiar los tesoros de su reino? ¿Cómo? No puede. Y yo me recuerdo, yo he platicado esto a las mujeres cuando les ministro, que nosotros somos muy tremendos para seguir instrucciones, no queremos. Una vez estaba una mujer abriendo un botecito de Tylenol, de medicina para un dolor de cabeza. Y por más que le daba vueltas a la tapa, no lo podía abrir, ya se estaba enojando, lo tiró al piso, lo pateó, lo reprendió en el nombre de Jesús, le hablaba que se abriera y nada que se abría, hasta que alguien le dijo, a ver, préstamelo. Entonces cuando lo tomó en la mano, la otra persona le dijo, mira, aquí dice, aquí está la instrucción, cómo se abre. Dice, empuje hacia abajo y dele la vuelta a la derecha, como se mueven las manillas del reloj. Y cuando trátale, dice, la mujer lo agarra, empuja hacia abajo y le da la vuelta a la derecha y ¡pop! Se abrió. Mire lo sencillo. Muchas veces usted va a preferir, fíjese, reprender al diablo, ayunar, va a preferir abstenerse de cosas, va a preferir en lugar de seguir una instrucción que Dios le ha dado. Usted se recuerda que Dios dijo, la palabra del Señor dijo, Samuel dijo, para Dios obedecer es mejor que el sacrificio. Entonces, cuando Dios te da una instrucción, es porque viene una bendición detrás de tu obediencia al seguirla. Así que para aquel pueblo fue tremendo tener un líder como Josué, porque tu siguiente asignación depende de la manera como estás respondiendo a la instrucción del Señor. Yo quiero que usted vea lo que dice el versículo 9 del capítulo 4 de Josué. Mire lo que pasó. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y esas piedras que Josué levantó, y levantó un memorial ahí, están ahí, dice, hasta el día de hoy. Ahora, Josué es el tipo de pastor o líder, jefe, cabeza de hogar, que ejerce por medio del ejemplo. No se trata de persuasión, sino de inspiración. No se trata de persuasión, sino de inspiración. Nuestra vida debe estar encaminada a inspirar a otros, no tanto de persuadir o forzar, pero tratar de que la gente se inspire en tu caminar, como tú caminas con Dios, como tú obedeces a Dios, como tú sigues las instrucciones del Señor. De seguro que se van a inspirar. Y si no se inspiran, si no pasa nada en la vida de los demás, tú estás obedeciendo al Señor, estás siguiendo una instrucción. Yo quiero que usted vea algo. El hecho que Josué tomó 12 piedras, Dios había dicho que un hombre de cada tribu, ¿verdad? Bueno, él tomó 12 piedras y también levantaron memorial. La Biblia no dice que Dios le instruyó a Josué que hiciera esto. La Biblia no dice, y Dios le dijo a Josué, tú también levanta 12 piedras y levanta un memorial aquí en medio del río.
La instrucción de Dios es: escoge 12 hombres que lleven una piedra cada uno y la crucen y la pasen al lugar donde ustedes van a pasar la noche, y ahí levanten un memorial. Pero por alguna razón no explicada en la palabra, Josué levantó 12 piedras también y levantó un memorial ahí donde estaban los sacerdotes parados en medio del río. En medio donde hubo agua, porque ahora estaba seco. Esto a mí me habla de algo tremendo. Esto me habla que Josué era espontáneo con Dios, que Josué amaba a su Dios, y que quizá Josué estaba dándole tremenda importancia a lo que se iba a levantar después. Algunos eruditos piensan que este memorial Josué lo levantó ahí para que los demás supieran cómo iba a ser cuando estuvieran al otro lado. Son los eruditos estudiosos de la Biblia que creen eso. Otros piensan que este memorial era un retrato, era un tipo de la ley, del final de la ley, y era un principio de empezar a vivir bajo la gracia y el favor de Dios manifestado en Cristo. De hecho, mire, el nombre Josué significa Jehová es salvación. Entonces Josué quizás estaba hablando proféticamente hacia el futuro. La ley, todo lo que ellos habían vivido se quedaba ahí, y ahora ellos iban a empezar a vivir bajo la gracia y el favor de Dios. Quizás no se manifestó ahí mismo ni durante su tiempo, pero era algo que hablaba hacia el futuro, cuando viniera Cristo y Él cumpliera toda la ley para que nosotros viviéramos por gracia. Esta es otra idea que se saca de ese acto que Él hizo. Pero a mí me parece increíble que este tremendo líder fuera tan espontáneo con Dios. Josué dijo: yo voy a levantar mi propio memorial para mi Dios, porque mi Dios ha sido bueno. Amados líderes, tenemos que hacer cosas que nunca habíamos hecho para empezar a ver cosas que nunca habíamos visto. Nuestra gente, la gente que nos rodea, se mueve por medio de nuestro ejemplo. Tenemos que aprender a ser espontáneos con Dios. Yo creo, yo no sé, algún día que yo me encuentre con Josué, yo le voy a preguntar qué fue eso que pasó allí, pero tenemos que ser ejemplo. Él fue espontáneo con Dios. Él le dio una importancia tremenda a aquello que estaba sucediendo. Es muy terrible ver líderes, pastores, gente que guía o grupos que no se meten con Dios, que no alaban cuando el pueblo está alabando, que no aplauden cuando el pueblo aplaude. Piensa que como ya tiene están en otro nivel, que son líderes, que son pastores, ya no tienen que adorar a Dios, pero no es cierto. Nosotros somos el ejemplo. La gente se inspira cuando nos mira a nosotros adorar, quizá caer de rodillas, llorar, levantar las manos, dar, ofrendar, diezmar. El que seamos líderes, pastores, no nos quita la bendición de diezmar. Es más, nosotros debemos de ser un ejemplo. Y luego lo traemos al hogar. Los padres deben ser un ejemplo para sus hijos. Si tus hijos no son personas que alaban al Señor con libertad, tú hazlo, porque ellos se van a inspirar en tu vida. Así lo hizo Josué. Él levantó un memorial. Seamos los primeros, los líderes, los pastores, los padres de familia, seamos los primeros en ser espontáneos en cuanto a nuestra relación con Dios. No puede usted andar empujando a la gente: busque a Dios, tenga una relación con Dios, y usted no hacerlo. El ejemplo es clave para el crecimiento de un pueblo, de una nación, de una iglesia, de un grupo de vida, de una célula. Yo no sé qué te ha encomendado Dios, maestro de escuela dominical. Comienza tú a ser espontáneo con tu Dios y levanta un memorial en medio de esta pandemia. Tú sé un ejemplo para los demás. Hagamos, decía yo, lo que nunca hemos hecho para ver lo que nunca hemos visto. Algo pasó y nos vamos a brincar hasta el versículo 14. Estábamos en el 9, vamos a brincar al 14, pero luego vamos a regresar porque yo quiero que usted vea esto. Mire, versículo 14 dice: en aquel día cuando cruzó todo el pueblo,
Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Lo engrandeció Jehová a Josué y le temieron como habían temido a Moisés durante toda su vida. Un respeto que se ganó Josué por ser ese líder que espontáneamente había levantado un memorial para el Señor. Yo no me puedo quedar atrás. Tengo que levantar un memorial en medio de todo lo que pueda pasar en mi vida. Porque hay gente que se inspira al verme, al verte a ti. Tú, líder de célula, maestro de escuela dominical, adorador, músico, quien tú seas, pastor, misionero, misionera, quien tú seas. Te das cuenta que nosotros tenemos que ser espontáneos con nuestro Dios y levantar un memorial también. No es solamente de empujar a la gente que lo haga, pero nosotros también tenemos que hacerlo. Bueno, esto es con respecto al ejemplo, la importancia del ejemplo. Número 2, vamos a ver la importancia de la permanencia. La permanencia es importante. Josué 4:10, les dije que íbamos a regresar. Vamos a regresar al versículo 10. Sígame ahí en su lectura, en su Biblia, o si lo estamos poniendo ahí en la pantalla, ahí que se vea. Dice, los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán. Acuérdense que ni bien lo tocaron, se detuvieron las aguas. Se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijera al pueblo, conforme a las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo, dice, se dio prisa y pasó. ¡Wow! Pasó aquel pueblo. Y ahorita vamos a ver cuántos eran. Mire, muchas veces no vemos mejores resultados porque dejamos las cosas a media. Yo quiero que usted se imagine. Ok, aquellos hombres, aquellos sacerdotes llevaban el arca. Algunos creen que aquella arca pesaba 288 libras. Otros piensan que hasta 600 libras, porque era de madera de acacia, y la madera de acacia es densa, es espesa, es pesada, y luego estaba totalmente forrada de oro por dentro y por fuera. Tenía anillos de oro, tenía 2 querubines encima, tenía dentro tablas, 2 tablas de la ley, tenía dentro una vasija de oro que contenía maná del que habían comido en el desierto, y tenía también la vara de Aarón que había florecido, reverdecido. O sea, aquella no era cualquier cajita que cualquier persona la podía levantar. Se necesitaban 4 sacerdotes para moverla. Cada quien compartían el peso de aquella caja, de aquel cofre precioso, hermoso, imagínense, oro brillante, algo tremendo. Algunos historiadores piensan que pesaba 288 libras. 288 libras le tocaban como 46 libras a cada sacerdote de llevar. Pero otros piensan, alguien ya hizo toda la matemática, que pesaba 600 libras. 6 dividido entre 4, usted aviéntele las matemáticas cuánto le tocaba a cada uno. Entonces, como unas 75 libras a cada quien. Y ellos cargando aquella cosa, se metieron en medio del río y ahí estuvieron de pie. Permanencia es importante hasta que pasó el último. No fue fácil. Eso no fue fácil. Eso fue tremendo. Y yo quiero que usted preste atención a lo que le voy a decir. Según el número de personas que cruzaron aquel día, según el número de personas que venían, eran 600,000 combatientes, hombres de guerra. Los estudiosos calculan que esto significa 2.5 millones de gente. No estamos hablando de 100 personas, incluyendo todos los israelitas, y que incluían mujeres, niños, sacerdotes y ancianos. También la Biblia dice que los israelitas traían ganado, que también debía ser conducido por gente, camellos, burros, qué sé yo, se trajeron todo. Cuando salieron de Egipto, Moisés le dijo a Faraón, ni una pezuña se queda aquí, nos llevamos todo. Aparte que se les pegó gente,
de otras nacionalidades. Cuando los vieron que salieron de Egipto, se fueron con ellos. Esto fue tremendo. Viajando varias personas al mismo tiempo, podríamos comenzar a asumir. Yo quiero que piense, vamos a ver cuánto pasaron, cuánto duraron pasando, ¿ok? Esto es tremendo. Varias personas pasando al mismo tiempo. Podríamos comenzar asumiendo que en promedio, una persona cruza cada segundo. Una persona por segundo, cruzando el río en seco. Vamos, todos. De día y de noche. Y durante las 24 horas del día. Era una nación, amados. 2,5 millones de personas tardarían 29 días para cruzar. Esto no fue en un momento. Esto fue bastante tiempo. Todo lo que yo puedo decirles es que esto es maravilloso. Porque el versículo que leímos, el versículo 10, dice que los sacerdotes se mantuvieron en pie allí mientras la gente pasaba. La permanencia es importante. Y un sacerdote era una persona que estaba dedicada al Señor. Usted se da cuenta lo importante que nosotros permanezcamos mientras nuestra familia, nuestros hijos, estamos pasando por todo esto. Los que llevamos la presencia del Señor tenemos que permanecer en este mundo en medio de los que no tienen presencia de Dios, porque es clave para cruzar en victoria. El momento en que estamos viviendo, querida iglesia, queridos amigos, hermanos, es uno de pandemia, ¿verdad que sí? Aparte de cualquier otra enfermedad que aflija a algún ser amado. Inestabilidad social, inestabilidad política, inestabilidad financiera en los hogares, en las escuelas, problemas. Los padres les decía, sabiendo qué hacer, mando o no mando a mi hijo, a mi hija a la escuela, qué voy a hacer, teniendo tremendas decisiones que tomar en estos momentos para el futuro de las generaciones. Este momento, ¿sabe qué pide de nosotros? Permanencia. ¿Sabe qué pide estos momentos para los que somos portadores de la gloria del Señor, de la presencia del Señor? Permanencia. Pide fidelidad, pide esfuerzo, pide unidad. Imagínese que uno de los sacerdotes hubiera dicho, no, yo ya me cansé. Le hubiera echado toda la carga a 3 de ellos. Y si 2 de ellos hubieran dicho, yo ya me cansé, pues le hubiera echado la carga a 2 de ellos. Y si todos hubieran dicho, no, esto es mucho, ¿qué hubiera pasado con aquel cofre que para ellos representaba la presencia del Señor? Se hubiera caído. Y esto debía de tratarse con mucho cuidado. No se podía caer al piso. Tenía que llevarse en hombros, porque Dios así lo pidió. Porque Dios exige cosas. Porque Dios diseña cosas como se deben de hacer. Entonces, en medio de todo lo que el mundo vive hoy en día, la iglesia tiene la presencia de Dios. Y la iglesia debe permanecer y debe de tener vida, debe esforzarse y permanecer unida y, por supuesto, ser obediente. Nuestra obediencia es clave. Hasta que nuestra familia, hasta que tus hijos, aleluya, vengan a los pies de Cristo, hasta que el Señor te sane, hasta que el Señor te restaure, hasta que el Señor te fortalezca, hasta que venga la respuesta, tenemos que permanecer. Tenemos que obedecer, tenemos que estar unidos, tenemos que esforzarnos hasta que crucemos esto que estamos viviendo, porque lo vamos a cruzar. Les repito una vez más, todo lo de esta tierra es pasajero, todo. Nada ha venido a quedarse eternamente, porque en la tierra no hay eternidad. La eternidad la tenemos nosotros aquí y nos espera. Pero no aquí no es eternidad. Vamos a cruzarlo. Mire lo que dice el versículo 11 y 13. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes iban a la cabeza del pueblo. Cuando pasó el último gato, el último anciano, el último niño, hasta que pasaron todos,
Entonces el arca, aquellos sacerdotes se movieron, se salieron de ahí y se fueron a la cabeza del desfile, de la multitud, porque la presencia de Dios no debe de ir atrás, debe ir adelante, guiando nuestra vida. Y pasó hasta allá. También los hijos de Rubén, dice el versículo 12, y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres listos para la guerra, armados. Pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Oh, nada más, mire, los soldados ahí eran 40,000. ¿Usted cree que 40,000 gentes pueden cruzar así en un momentito? No, eran 40,000 más todos los demás. Se dilataron varios días y noches, 24 horas, el mundo pasando. Y los sacerdotes ahí, cuando terminaron de pasar, se movieron a la cabeza del grupo porque ellos iban a guiarlos. Josué 4:15 al 18 dice, por si usted está preguntándose, Pastora Sarita, ¿qué pasó con los sacerdotes que llevaban el arca? Mire, ahí lo dice, 15 y 18. Luego Jehová habló a Josué y le dijo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Ahora sí, instrucción, instrucción, instrucción. Entonces Josué ordenó a los sacerdotes, salid del Jordán. Todavía no se vaya, mire lo que dice. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová salieron de en medio del Jordán, y las plantas de sus pies, las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco del otro lado, las aguas del Jordán que se habían detenido volvieron al lugar y corrieron como antes sobre todos sus bordes. Oh my God. Misión cumplida. Dele un aplauso al Señor. Qué tremendo está esto. Hasta que no pasó el último y hasta que Dios no dio la orden, aquellos sacerdotes no se movieron. No te muevas de tu lugar, amado. No te muevas de tu fe. No te muevas de donde Dios te ha plantado. No te muevas donde Dios te ha plantado. Espera que Dios te dé una orden diferente. Mientras tanto, hay gente que se está inspirando en tu fidelidad, en tu obediencia, en tu esfuerzo y cómo eres parte de una unidad tremenda. Gózate en el Señor mientras tanto, porque vamos a cruzar. Y allá de aquel lado suceden cosas tremendas. El próximo jueves vamos a estar hablando de esto. Mientras tanto, quiero unirme a ustedes en oración. Padre, en esta noche te damos a ti honor y gloria porque tú lo mereces. Levantamos en este momento un memorial de acción de gracias a ti, porque has sido bueno, maravilloso, tú has sido fiel, has sido constante, tus promesas se han cumplido y se cumplirán todas al pie de la letra. Gracias por esta palabra, gracias por esta gente, estos sacerdotes, este líder Josué que nos inspira, Señor, a ser mejores para ti. Padre, yo pongo en tus preciosas manos toda persona que tiene una necesidad y yo hablo que esta persona, Señor, no se da por vencida, sino que permanece en pie llevando tu presencia hasta que venga la respuesta. Oro por los padres de familia, por las mamás que están trabajando con sus hijos, sabiduría de lo alto. Padre, adiéstralas para que sean maestras del bien y maestras llenas de amor con sus propios hijos. Padre, en el nombre de Jesús, trae hacia ellas personas que les ayuden y que ellas puedan depender de tu sabiduría. Bendecimos los estudiantes, bendecimos las familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué preciosa palabra. No se vayan a perder la continuación el próximo jueves. Mientras tanto, les invito para el miércoles desde Familia Betel Internacional. Estaremos en el templo. Véngase, ya estamos abiertos. Es maravilloso estar en la casa del Señor y
Si usted se va a quedar en su casa, conéctese a las 7:30 de la noche desde Familia Betel y nosotros continuamos el próximo jueves a las 8. Si va a sembrar, si va a diezmar, si va a dar alguna semilla, hágalo. Ahí le están poniendo en pantalla cómo lo vamos a hacer. Mientras tanto, les bendigo y declaro que usted es una persona que permanece, que es obediente, que provoca unidad y que es un ejemplo grande para los demás. En el nombre de Jesús. Amén.